Viví en Excelsior de los 18 a los 50 años, de mandadero a director. Allí me casé, allí nacieron mis hijos, allí murieron mis padres, allí conocí la amistad, allí tuve pasiones y enfriamientos. Allí amé a Susana para siempre. Dices tú que Regino Díaz Redondo fue amigo de Scherer. Más que amigos, eran hermanos, era su consentido. Todo el poder que tuvo Regino en Excelsior antes del golpe fue porque Julio se lo dio, porque él confiaba totalmente en Regino, a pesar de que Regino pues, profesionalmente pues no estaba a la altura de otras gentes que no recibieron ese impulso, ¿no? Allí vi de cerca al mejor y al más vil de los reporteros, Carlos de Negri. Allí conocí las contradicciones del director Rodrigo de Llano, que admiraba a de Negri hasta ponerle el periódico a su servicio, a la vez que dictaba cátedra que yo escuchaba embelesado antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Trató usted a Regino Díaz Redondo? Pues lo traté una sola vez, pero no cumplió. ¿Qué le prometió? Él prometió darnos, a cambio, eran 1,200 lotes. Nos iba a dejar 150 lotes. No nos dejó ni uno. Se quedó con todo, Regino. No diría que era un hombre ingenuo porque no lo fue nunca. Creyó ciegamente en la amistad de Regino Díaz Redondo. Él solo se percató de que efectivamente había una conjura en su contra, respecto de la cual lo habíamos alertado. Se percató a la 1 de la mañana del 8 de julio, cuando Díaz Redondo asaltó el taller y quitó una plana de la edición de ese día, donde los colaboradores de las páginas editoriales anunciaban que estábamos siendo víctimas de un intento de golpe. De alguna forma, Scherer y su equipo no logran tener una comunicación cordial con esos dos grupos que también eran importantísimos en Excelsior. Como la cooperativa que era, al final las decisiones no podían ser unilaterales. Había que decidir a través de una asamblea general, en la cual era importantísimo ganarse el voto de la mayoría, o sea, de la gente de talleres. Sin ese voto, lo más seguro era que Scherer y su equipo perdieran, como pasó en 1976, cuando salen por una asamblea que es convenientemente manejada por quien después se vuelve su sucesor. Es una asamblea que saben correctamente cómo manejar, saben perfectamente cómo lograr que la gente de abajo de Excelsior esté muy espantada por lo que está ocurriendo y decidan apoyar directamente a quien se convierte en el nuevo director. Esto es algo que Scherer y sus colaboradores no tuvieron en cuenta en 76, aunque ellos ya sabían que así funcionaba la cooperativa. Ellos desde los años 60 se habían enfrentado con asambleas muy duras, en las cuales habían tenido que negociar con la gente de talleres para conseguir su voto. De ese modo logran quedarse y logran apoyar a Manuel Becerra Costa a principios de los 60. Pero en el 76 ya no lo logran, ya no lo hacen. Ellos consideran que siguen contando con el apoyo del presidente Echeverría y que van a sostenerse ahí como se sostuvieron en otros problemas que tuvo Scherer durante su dirección. Pero lo que pasa ese 8 de julio es que ni cuentan con el voto de la gente de talleres, ni reciben el apoyo presidencial. Y lo único que queda es salir del periódico. ¿Qué tan real es que Luis Echeverría Álvarez movió algunas piezas dentro de la cooperativa del propio Excelsior? Yo tengo la impresión que quizás el presidente Echeverría pudo haber impedido la salida de Julio Scherer en un acto de poder. Creo que tenía los medios para convencer a los miembros disidentes de la cooperativa respecto de Julio, pero también creo paralelamente que había un movimiento adverso a Julio que dirigió Regino Díaz Redondo y que tomó, se hizo el mismo día de la asamblea y quizás desde tiempo atrás, de una fuerza física incontrastable dentro de la cooperativa. Es decir, muchos trabajadores de la cooperativa Excelsior eran adversos a Julio.
Si el presidente Echeverría pudo haber evitado en un acto de autoridad el desenlace de la cooperativa, no lo sé. Yo creo que sí pudo haberlo evitado. Pero lo que no puedo creer es que él haya orquestado la salida de Julio Scherer. No tengo los datos para probar ninguno de mis acertos, pero estoy convencido que Julio fue la víctima de la eterna o sempiterna política de choque de casi cualquier cooperativa que ha habido en México. En otra galería de la GN encontré los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, en la cual queda patente que el gobierno mexicano estaba muy interesado por lo que pasaba en Excelsior desde 1968. Pero después de 68, ya lo que le interesa a la Dirección Federal de Seguridad y por ende a la Secretaría de Gobernación y a la Presidencia de la República es lo que pasa en la dirección de Excelsior. Y entonces la DFS se encarga específicamente de investigar qué pasó con Paseos de Tasqueña. Eso nos demuestra, entre otras cosas, que el gobierno mexicano estaba muy interesado por lo que ocurría ahí y estaba utilizando ese brazo, como otros, como el Consejo Agrarista Mexicano, para lograr los problemas que hubo en la cooperativa. No salimos expulsados de la cooperativa, porque la cooperativa lo que quería era constreñirnos, es decir, fiscalizar nuestro trabajo, que fue lo que no aceptamos. Entonces nosotros nos salimos del periódico. Eso no lo aceptamos y nos salimos, pero no nos expulsaron. Después creo que sí hicieron un trámite de expulsión y todo, pero no nos liquidaron de acuerdo con la ley después de algunos años y todo eso. Yo no te podría decir directamente si Julio Scherer hizo un desfalco como tal en la cooperativa. Lo que te puedo decir es que como tal está acusado de ello. Pero también te puedo decir que el conflicto de Excelsior adentro de la cooperativa, el conflicto de Scherer con la empresa, dura hasta 1978, cuando Julio Scherer tramita su baja de la cooperativa. Como tal, se le paga el dinero al que tenía derecho como cooperativista y la relación contractual, la relación dentro de la empresa, desaparece. Si Julio Scherer hubiera cometido un desfalco, obviamente la cooperativa no le hubiera pagado por todos los años que trabajó en la empresa desde 1947. Expulsados de Excelsior, amigos inseparables, pensaron que no debía abandonar un esfuerzo común. Me vistieron de general, me prendieron algunas medallas y me llevaron al frente de un proyecto que era, sobre todo, de ellos. Una prensa sin el lastre de la dependencia gubernamental. Puedo exagerar, pero yo creo que podrían ser 200. Y de esos prácticamente todos salimos con Julio Scherer. Se quedaron algunos, ¿no? Y también algunos de talleres o de el área administrativa, pero en cuanto a periodistas, prácticamente todos. A varios de los iniciadores de la aventura magnífica les hablé de mi ánimo quebrado. Me presentaba a las reuniones de trabajo resuelto a hacer sentir mi entrega por la tarea. Y nos quedó claro que teníamos que ver hacia el futuro de inmediato, y de inmediato empezamos a organizarnos. El golpe de Excelsior fue el 8 de julio y el 19 de ese mes ya teníamos a una multitud reunida en el Hotel María Isabel, en un gran salón del Hotel María Isabel, para lanzar la idea de lo que después fue la revista Proceso. Bueno, para muchos pues se nos cerraba el mundo, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Yo había estado toda mi vida en Excelsior, ¿no? Es decir, para mí el periodismo era Excelsior. Además había siempre un ambiente de camaradería, de un aire de familia y entre todos nos visitábamos mutuamente, nos hacíamos compadres, etcétera. Digo, era realmente una convivencia muy buena. Entonces, pues sí. Pero inmediatamente nos dimos cuenta de que pues, no nos podíamos ir, retirar, colgar los hábitos tranquilamente, ¿no? No en un afán de valentonada ni nada, sino porque eso era lo que sabíamos hacer. Es decir, no podíamos dejar de ser periodistas nada más porque el periódico
había propiciado nuestra salida de Excelsior, ¿no? Entonces lo primero que se nos ocurrió, porque sí todos lo teníamos, todos sabíamos conseguir noticias y redactarlas, todos teníamos una máquina de escribir, entonces hicimos una agencia de noticias que se armó inmediatamente. Algunas noches, camino al piso 10 de Dinamarca y avenida Chapultepec, que José Pajes Yergo había puesto a nuestra disposición, miraba hacia las altas ventanas con la esperanza de encontrarlas apagadas. Muchos de los editores de los estados tenían simpatía por el movimiento que encabezaba Scherer y se suscribieron a CISA, la Comunicación e Información S.A., que fue lo primero que tuvimos, una agencia de noticias. No era muy caro obtener un teletipo, y no era mayor problema, pues, una agencia de noticias. Los reporteros al principio no cobrábamos, lo hacíamos pues porque teníamos que seguir adelante, y también empezamos casi simultáneamente a preparar la revista. Era urgente que saliera antes de que Echeverría dejara el poder, para demostrarle que no nos había doblegado. Y así sucedió. Doña Raquel, lo que yo recuerdo, o lo que sé, es que ella colaboró ampliamente, de manera definitoria, para esa subasta de arte que sirvió para recaudar fondos y hacer la revista. Eso hizo Raquel Flor, que no fue poco. El nombre de la revista, si mal no recuerdo, se le ocurrió, se discutieron varios nombres, pero finalmente salió adelante la propuesta de Enrique Maza. Proceso. Era la estrategia de una guerra que no podía librar. Exangüe como me encontraba, cumplí con la única tarea a mi alcance. Vi la cara y aparecí con nombre y apellido en la portada de Proceso. Cercanos el 6 de noviembre de 1976 y la aparición pública de Proceso, los sobrevivientes del golpe a Excelsior, periodistas allegados y amigos que lo serían para siempre, barajamos nombres para integrar el Consejo de Administración de la revista. ¿Por qué no volver a Excelsior y volver a ser el gran periódico que fue? Estaban aturdidos por el golpe que les dio el gobierno. Estaban nerviosos, temerosos, y estaban pensando ya en hacer otra cosa. Es donde Julio empezó a pensar en hacer una revista. Y yo le dije, pero jefe, ¿cómo se le ocurre a usted hacer una revista? Si lo peor que hemos hecho en Excelsior son las revistas. Vamos a hacer un diario. Somos diaristas, vamos a hacerlo. Si formamos una cooperativa de trabajadores, si junto con esa cooperativa conseguimos apoyo financiero, dijo, no, yo prefiero una revista. Aún escucho a mis compañeros generosos. Su entereza pudo más que mis resquemores, y su capacidad creadora mucho más que la rabia estéril que me vencía. Ellos tuvieron los ojos que a mí me faltaron. Teníamos ya una agencia de noticias que nos permitía mantener juntos a un grupo a una célula pues de periodistas, ¿no? Que no se dispersaron, porque pues, muchos tenían necesidades urgentes de ponerse a trabajar, se fueron a otros periódicos, ¿no? Al Diario de México, al Universal, a diferentes y nosotros calculamos que no era fácil hacer un diario, ¿no? Se necesita mucho más recursos que para una revista. Y también queríamos salir antes de que terminara el periodo de Echeverría, que era el 30 de noviembre. Estábamos
julio, agosto, ¿no? Como en agosto sale la agencia de noticias, pero nosotros queríamos salir antes para que viera Echeverría que lo de los periódicos no era la voluntad de un solo hombre, por muy poderoso que fuera, sino que era la voluntad de un periodista que quiera hacer su trabajo. El nombre de Abel Quesada se impuso por sí mismo. Celebrado, gran figura del periodismo, sería vocal. Hablé con él y le propuse su incorporación al directorio. Nacíamos inseguros, convulsos. Nos hacía falta. Proceso fue la respuesta a un golpe político del poder. Scherer reaccionó junto con sus compañeros, decidido a no dejarse vencer por el golpe de Echeverría. De modo que esa decisión política, ética de Scherer comenzó a darle una gran dimensión, una nueva dimensión al periodismo. Hicimos todo lo que había que hacer para formar la revista. Y la pizza, que entonces monopolizaba el papel, nos lo negó con un argumento así muy claro, digo, irrebatible. ¿Por qué nos niegan el papel? Por acuerdo del Consejo de Administración, que dependía de la Secretaría de Gobernación, que era la que había operado el golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba muy claro. El 6 de noviembre de 1976 nacería Proceso. Entre intimidaciones del secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el secretario de Patrimonio Nacional, Francisco Javier Alejo. Scherer, que había comenzado a practicar en Excelsior un periodismo distinto, más libre, al estar a la cabeza de una publicación de menor tamaño físico, un semanario y no un diario, no obstante estas limitaciones, paradójicamente fue más libre y pudo ejercer un periodismo de investigación, de denuncia, como no lo había podido hacer en Excelsior. Moya dijo que los hijos de Echeverría podrían vengarse en mis hijos. Alejo afirmó que el buen nombre del presidente de la República implica la razón de Estado. Proceso, bajo la dirección de Julio Scherer, inauguró nuevos modos de hacer periodismo, particularmente por su distancia con el gobierno, con el poder. Los experimentos de mejor periodismo que había habido antes, por ejemplo, el periódico El Día, que hizo un muy buen periodismo, estaban limitados por su vinculación con el poder. El buen periodismo que hizo El Día llegó hasta donde el poder se lo permitió. La PIPSA, importadora única de papel en la República, se negó a vendernos 1 gramo de las 15 toneladas que necesitábamos para lanzar a la venta los 100,000 ejemplares del primer número. Enfrentamos un momento crítico. No tenía sentido para nosotros juzgar la obra del presidente Echeverría a partir del 1 de diciembre de 1976. Pero de todos modos conseguimos papel con amigos. Curiosamente, casi todos los periódicos nos ofrecieron papel, El Heraldo, Novedades, etcétera. Pero el papel que nos sirvió fue el del Diario de Jalapa de Rubén Pabello Acosta, que era amigo mío, y yo le hablé y nos mandó un camión que ya iba para allá con papel, lo hizo que se regresara y que nos lo llevara. Con eso empezamos a hacer. Después conseguimos el papel. ¿Dónde crees? En la pizza, pero no directamente, sino por debajo, pagando un sobreprecio, claro, pero tuvimos papel. Otros problemas se agregaron a la tensión de esos días. Buscamos un taller que imprimiera la revista. Solo Guillermo Mendizábal aceptó el compromiso. Las viejas máquinas de su taller harían el trabajo. Así nació Proceso, en una casa alquilada. Incluida la estufa, la redacción formaba parte de la cocina.
Julio y yo tuvimos una relación de amistad muy intensa por muchos años, que trágicamente para mí se vio seriamente dañada por los acontecimientos de Excelsior, sin haber tenido yo que ver en esto. Y he hablado con Julio al respecto. Era, vamos, mi propia cercanía con el licenciado Echeverría hacía imposible creer que yo no había tenido participación en los hechos por la simple razón de que yo ya no estaba en la presidencia. Yo estaba en el Senado. Es una de mis grandes pérdidas, la amistad con Julio. Pero te fuiste muy pronto de la revista, Miguel. ¿Por qué te saliste? Mira, en el periodo de organización de la revista yo fui tesorero, yo recibía todos los donativos y los apoyos que se hicieron de la revista, digo así, fui tesorero de palabra, digo, ese era el grado de confianza que había entre nosotros, ¿no? Y luego fui jefe de información, pero yo no podía ser jefe de información, porque yo estaba muy metido en la revista, tenía que estar viendo ahí cosas de suscripciones y de la misma edición y de todo eso, que Vicente Leñero era el que hacía la revista, pero todo el trabajo y algunas cosas de Julio que había que atender, que Julio no podía desatender y que me las pasaba a mí y todo eso. Pero después, con el tiempo, pues no me gustó mucho que la revista siempre estuviera condicionada por el resentimiento a Echeverría. Digo, no porque yo no estuviera resentido con Echeverría, pero yo no creía que eso fuera saludable para la revista, ¿no? Y algunos manejos informativos que de la revista con los que no estaba de acuerdo, pues se me hacían pues casi amarillistas más que periodísticos. Entonces había ya diferencias de fondo con el modo de hacer de la revista. Entonces, como no me quería enfrentar con Julio, ni pelear, ni nada de eso, pues me salí muy tranquilamente. Nos importaba el hombre del palacio, no el hombre de regreso a su hogar. Nos resistimos a nacer en el clima acogedor de un nuevo gobierno, protegidos por las reivindicaciones con las que todo régimen comienza. Hubo un momento en que José López Portillo le ofrece regresar a tomar la dirección de Excelsior. Sé que tú no estuviste de acuerdo. Había, de hecho, una contradicción. Era absurdo, era incongruente. Por esa razón me pareció que era de principio inadmisible aceptar el ofrecimiento de López Portillo. Y luego iba a tener consecuencias prácticas insufribles. Las personas que se quedaron, los cooperativistas que se quedaron en Excelsior después del golpe del 8 de julio, entre esas personas había muchos partidarios de Julio Scherer que fueron dejando de serlo con el paso del tiempo, porque frente a su propia conciencia tenían que decirse que ellos tenían razón y que Julio Scherer era un bandolero, un tal por cual, y que por eso lo habían echado. No podían conciliar el aprecio a Scherer y el permanecer dentro de la cooperativa, de modo que íbamos a regresar, si se acataba, si se asumía la decisión de López Portillo, a un ambiente hostil, y por esa razón me opuse, y al final Díaz Redondo, que era un hombre hábil, hizo que la posibilidad abortara. No queríamos las caricias del paternalismo. Viviríamos desde el día inaugural bajo el signo de nuestro nombre. Abriríamos juicio al pasado. El presente es siempre el pasado. Y contaríamos la historia del país hasta donde nuestra obstinación lo permitiera. ¿Le duele al licenciado Echeverría quedar como el villano de la película? No lo sé. En toda honestidad no lo sé, porque de las veces que tocamos el tema, el tratamiento del problema fue siempre político, estrictamente político, y los tratamos muy pocas veces. Al no haber participado yo en la cadena de decisiones que originaron esto,
quedé, me imagino, excluido de cierto ámbito de confidencialidad. Yo no sé, sí sé que ha vuelto a ver a Julio hace ya varios años, pero no me consta. No me consta. Don Luis se acerca a los 90 años. Tengo un gran respeto por él, pero nunca hemos abordado el tema directamente, pero sí circunstancialmente. Yo a Julio siempre lo he admirado y siempre lo he tenido como un personaje extraordinario. Lo que me disgustó de Excelsior, del Julio de Excelsior, es que en un momento determinado me haya retirado la autoridad que me había otorgado en una página creada por mí mismo y que él seguramente no supo valorar. Pero yo no le guardo rencor por esto, por nada. Lo que sí no puedo estar de acuerdo con él es que alguna vez me dijo que para regresar a Excelsior, apoyado ahora sí por el gobierno, regresaba yo. Le dije, no, ahí sí no voy. Yo haré todo lo posible porque usted regrese en Excelsior, pero conmigo no. Y se lo dije tal cual a la salida de una asamblea que él mismo convocó, y me dijo, jefe, nos vamos a volver otra vez a Excelsior. Dije, yo no. Yo haré todo lo posible, insisto, porque ustedes regresen al periódico, pero así no. Cosas de carácter. ¿Cuáles son los momentos difíciles que enfrentó la revista en más de 2 décadas que tú permaneciste ahí? Fue cuando el presidente López Portillo, también disgustado por las críticas del proceso, hizo famosa su frase, no pago para que me peguen, como si la publicidad, que es pagada con recursos públicos, perteneciera a un individuo. Es un problema que persiste todavía. Entonces, López Portillo usaba la publicidad, como todavía lo siguen usando muchos gobernantes, como manera para presionar, para obtener halagos o acallar críticas. López Portillo hizo eso. Y hubo otro, cuando el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, envió a su jefe de la oficina de la policía política, lo envió porque supo que Proceso iba a publicar una nota sobre unos parientes del secretario de Gobernación. Bartlett, que se sentía presidenciable, quiso evitar que se publicara esa información y envió Zorrilla, pues tendré que mencionarlo, a prácticamente amenazar a Scherer para que no se publicara la nota. En una mesa estaba un vaso de agua que le habían ofrecido a Zorrilla y él dijo, ¿ve usted este vaso? Sí, es muy fácil que se caiga y se rompa. Fue una época que trajo de todo. Comprobé que el dinero mercenario astilla los huesos y la traición los deshace. Valoré la lealtad, poderosa como el amor. Yo tuve la fortuna de conocer a don Julio Scherer García siendo yo muy joven, apenas comenzando mi trayectoria periodística. El día que se publicó el primer texto que yo publiqué, que fue en la revista Proceso. Entendí extremos de la condición humana. Dice la frase bíblica
que un amigo fiel no tiene precio, y en la paradoja que es la vida, yo agregaría que los Judas tampoco tienen precio. ¿Cuál es el mayor mérito de Julio frente a Proceso? Mira, yo creo que Julio demostró primero que un periódico no se acaba por la voluntad de un hombre en el poder político, que tiene el poder político, ¿no? Que la sobrevivencia de un medio depende de la voluntad del periodista. Creo que eso es muy importante. Luego otra cosa que creo que es muy importante, que Julio da más que una lección periodística, una lección moral a este país, ¿no? Que prefiere perder todo y comenzar de cero a doblegarse o a someterse o a negociar o cualquier otra cosa. Creo que es un ejemplo muy valioso para todos los periodistas, pero en general yo creo para un país que si algo adoleces de fallas en el terreno moral. Este es un periódico que desgraciadamente después de la salida de don Julio pues vivió una etapa muy difícil que lo llevó prácticamente a la extinción. Afortunadamente en 2006 ocurrió un rescate por parte de un grupo que apostó a que esta institución no se perdiera, y esa apuesta pues creo que ha salido bien con todo el trabajo que todavía nos queda por delante, pero se rescató una institución como Excelsior y eso representa para mí una enorme responsabilidad. Yo creo que en este proceso y Julio Scherer pues también rompieron un esquema. El esquema era que los medios de comunicación vivían de la publicidad que les otorgaba mayoritariamente el gobierno. Cuando López Portillo dice, no pago para que me peguen, y después Miguel de la Madrid sigue hostilizándonos. Esto hizo que Proceso se curara en salud, es decir, que aprendiera a vivir de sus lectores, a diferencia de prácticamente todos los demás medios de comunicación que vivían de la publicidad oficial. Entonces, Proceso supo hacer eso, de tal manera que cuando vinieron crisis muy fuertes y que golpeaban a todos los demás medios de comunicación, Proceso pudo seguir adelante porque ya se había vacunado ante esas crisis. Yo creo que él le deja a Excelsior un legado de mucho trabajo, de conciencia, y pues eso perdura, ¿no? Porque no solamente es el Scherer director, es el Scherer reportero, el Scherer su director, el Scherer director, ¿no? Un hombre que estuvo pues muchísimos años aquí en este periódico, desde finales de los años 40 hasta su salida en 1976, y entonces bueno, pues hay un legado de don Julio en este periódico. Sin Scherer no podríamos explicarnos lo que está sucediendo ahora. No digo que sea el único, por supuesto que hay otros periodistas que también han luchado, han batallado por la libertad de expresión, pero sin duda Scherer es el que está en primera línea. Al periodismo no le compete la eternidad. Son suyos los minutos milenarios. Ubicuo, su avidez por saber y contar no tiene medida, maravilla del tiempo. Armando, ¿cómo es don Julio como jefe? Bueno, yo creo que es el más exigente de los jefes posibles. De un dinamismo bárbaro y de una determinación inmediata. Una capacidad de organización, de saber dónde está y por dónde llegarle a la noticia, a la información, de pensar quién es la gente indicada para hacer algo. Tiene una frase que dice, aquí en la dirección se trabaja a las 24 horas. En Proceso, Julio ha marcado una nueva parte de su historia con un órgano de información que es esencial leer en México si quieres estar informado de lo que está ocurriendo. Uno puede tener críticas contra Proceso, esa tendencia al sensacionalismo o esa forma de presentar las cosas siempre desde su lado más negativo, más crítico, pero no puedes vivir sin el Proceso si quieres estar informado en México.
Y ahí está la mano del buen periodista que es Julio. Julio Scherer es importante, es fundamental, porque Julio Scherer da la entrada a muchos periodistas y da la entrada a una forma de hacer periodismo que marcó a este país en los años 80 y 90, junto con muchas otras personas. Ahora bien, como dijo alguna vez Raimundo Riva Palacio, yo creo que la gran leyenda de Julio Scherer se crea después de Excelsior, y se crea con Proceso, porque Proceso, al ser una revista, al ser más pequeña, al no ser una cooperativa, podía manejarse de una manera enteramente diferente a cómo se manejaba Excelsior. Excelsior era un lastre. Conviene reconocer que nuestro oficio tiene una dosis de perversidad. Es difícil escapar a la seducción que ejerce sin punto de convergencia con el hastío. Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos trabajan para lo factible entre pugnas subterráneas. Los periodistas trabajan para lo deseable, hundidos en la realidad. Entre ellos, el matrimonio es imposible, pero inevitable, el amaciato. Algo pasó, un cisma que hizo que varios se fueran, entre ellos tú. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntanos. Bueno, yo creo que esto se inició cuando Julio Scherer decide dejar la dirección de Proceso. Él la encarga, mejor dicho, nombra una dirección colectiva, 6 personas. Esas 6 personas se pelean entre sí, después de un tiempo, quedan 3. Después, esas 3 también se pelean entre sí y queda solo una. En esto transcurrieron algunos años, 3, 4, no recuerdo, y el grupo que antes era tan unido, tan fraterno, finalmente el pleito que hubo entre los 6 y luego entre los 3 permea y también causa alguna división, algunos problemas entre los reporteros. Pero finalmente eso, por eso salieron algunos. No es mi caso. Yo no salí por eso. Yo salí y lo dije en una reunión en la que estaban todos los reporteros y el director, porque proponían, anunciaban más bien, una alianza estratégica, le llamaban, con Televisa. Les dije que no estaba de acuerdo, pues porque era incongruente que un medio que siempre había protestado por la forma de actuar de Televisa, ahora se aliara con Televisa. Y delante de todos le pedí al director, le dije que renunciaba y le pedí que gestionara mi liquidación. Pero Marcos, usted no puede negarse como un ser carismático. Sí, sí puedo, ¿cómo no? Pues no debe, Marcos, porque lo es. Es decir, no me imagino a usted contando cosas a sabiendas de que no son ciertas. Usted no se puede dejar de reconocer como lo que es, pues. Un ser que atrae muchísimo a la gente. Mira, hay un vacío, ¿Eh? es que hay un vacío en la sociedad. Hay un vacío que se tiende a llenar de una u otra forma, ¿no? El vacío que llenó Fox en el campo del área política no significa que sea lo que aparentemente pudiera o debiera ser. Lo mismo ocurre con Marcos. Don Julio desde hace varios años se retiró como director de la revista Proceso. ¿Cómo repercutió? ¿Hizo falta? ¿Hace falta, don Julio? Gente como don Julio, bueno, estamos hablando de don Julio ahora, podríamos hablar de Vicente Leñero, de otras gentes que han estado aquí, siempre hacen falta. Sin embargo, el hecho de transmitir, de entregar la batuta, fue un acto que obviamente en un principio nos desconcertó, ¿no? Nos desestabilizó.
puesto que estábamos acostumbrados a un ritmo durante 20 años, en una estructura en una máquina muy fina, muy aceitadita, ¿no? Entonces, claro, esas modificaciones nos desconcertaron, pero finalmente fue una determinación que me parece muy valiente y muy importante, porque también a nosotros nos hizo crecer, de manera que la revista hoy funciona. Yo diría que igual de aceitada, claro, sin esa figura, que de todas maneras don Julio platica con los reporteros constantemente, platica con el director, digo, no dirige la revista porque sabe que ya se dirige por una nueva generación, pero sí nos creó una inestabilidad al principio que repercutió en esa decisión terrible, que en un momento determinado creo que la estructura sólida de la revista misma ayudó a detener, ¿no? a resolver, porque los mismos cuadros básicos de la revista en general se sintieron lastimados, reaccionaron y entonces se tomaron las determinaciones correctas. Y me parece que la decisión a la larga de dejar la estafeta, el relevo, pues ha sido muy acertada, porque la revista ha continuado con su mismo ímpetu, con su mismo estilo y con su misma dirección. De manera que hay cuadros nuevos, hay gente nueva. De hecho, bueno, somos 4 gentes los fundadores, ¿no? Pero la revista sigue su rumbo. El hecho de que hayamos salido muchos y el hecho de que haya salido yo, esto no quiere decir que proceso. Quizá ya hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero también estoy seguro que con nosotros, o sin nosotros, Proceso sigue siendo la mejor revista política de México. El periodismo perdería su sentido si no recorriera los oscuros laberintos del poder, ahí donde se discute del hambre sin sentirla, la enfermedad sin padecerla, la ignorancia sin conocerla, la muerte prematura como una lánguida tristeza, la depravación como un tóxico en la sangre de los desencantados. La influencia de Julio Scherer es fundamental y es muy importante, pero hay que ver a la luz de todo lo que ha sido la vida de este personaje y cómo ha influido de múltiples formas en el periodismo nacional. ¿O guardas algo, un malestar? Ninguno. ¿Contra Proceso, don Julio Scherer, Rafael Rodríguez Castañeda? A nadie. Tengo, al contrario, gratitud y orgullo de haber participado junto con ellos en esta que me parece que ha sido una gran aventura. Yo diría que fue la mayor aventura que he tenido hasta el momento, en el buen sentido. A todos ellos, el periodismo es trabajo de equipo. De todos mis compañeros reporteros aprendí mucho. De Rafael Rodríguez Castañeda también. No se diga de Julio Scherer, que sigo pensando que es un periodista excepcional, a quien el país y quienes seguimos ejerciendo el oficio mucho le debemos. Sin Julio Scherer difícilmente tendríamos la apertura informativa que tenemos, la libertad de expresión que tenemos, que hay que reconocerlo, en ocasiones raya en libertinaje, en irresponsabilidad. Pero bueno, ahora todo mundo es muy valiente, todo mundo critica al presidente de la República. Muchos de los que ahora critican al presidente eran incapaces en nuestro tiempo de hacerle se pone una línea, el menor reclamo. Y muchos trabajaban para el gobierno. Y muchos además trabajaban abiertamente para el gobierno, pero aún así se decían independientes, periodistas independientes, cosa que no era cierto. ¿Cuál es el gran mérito de Scherer García en el periodismo contemporáneo? Haber decidido hacer un periodismo como él deseaba hacerlo, como él había soñado hacerlo, como necesitaba el país, como había aprendido de sus maestros que debía ser el periodismo, como nos habían enseñado
el periodismo en Excelsior, en la gran escuela de periodismo que fue. El periodismo padece la esclavitud del presente, pero no estaría de más volver, por ejemplo, a Miguel Alemán como el presidente corrupto que fue. Haría falta ocuparse de Alemán como el iniciador de una serie de mandatarios parecidos a él y que no se han dado por generación espontánea. Cada uno ha dejado testimonio de su propia negación del país hasta llegar a Fox. ¿Qué has aprendido tú de Julio Scherer dentro del periodismo y fuera de él? Dentro del periodismo, pues, no sé si aprendí, pero vi de Julio Scherer el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad de servicio a los lectores. Y fuera del periodismo, la capacidad de reconocer los errores. Se tardó Julio Scherer en reconocer sus errores, pero los ha reconocido. Y eso en una persona con una conciencia muy regia es difícil de ejercer. ¿Y cuál es el gran defecto de Scherer periodista? Bueno, yo creo que Julio es un buen periodista, pero creo que a veces se sobrepone al periodista su vocación de escritor. Entonces a veces más que estar haciendo una nota para periódico, está escribiendo para un libro. Digo, no está mal, pero digo, si lo vemos con mucho rigor, pues no es exactamente eso lo que uno espera. Bueno, no sé, está evolucionando tanto el periodismo que a lo mejor él se adelantó a eso también, pero sí hay una como fusión, ¿no?, de las dos cosas. Entonces a veces más escritor que periodista, ¿no? Es más él el que te está diciendo. Como él decía, que el reportero es de los ojos para afuera y el escritor es de los ojos hacia adentro, ¿no? Entonces a veces creo que eso es lo que le pasa a él. Es una especie de escuela, que no se le llama así, ni que nadie la menciona como tal, pero hay una especie de escuela, de la escuela de Julio Scherer, ¿no? Que es un poco no un poco, es la línea de proceso, que es el rigor periodístico, sin quitarle mérito indudablemente a toda la gente que aquí ha contribuido a eso. No es que él lo haya construido solo, pero sí la determinación fundamental de Julio Scherer como director de proceso es que aquí no se puede decir nada que no esté fundamentado. Me vienen a la memoria las cuentas que hacía don Daniel Cosío Villegas. Se inician en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, amante de la riqueza y hermano de Maximino, voraz y criminal. Siguen con 13 presidentes asociados a la inseguridad desatada en el país y al hambre que padece más de la mitad de su población. A hombres, mujeres y hasta niños en fuga a los Estados Unidos, víctimas de la incertidumbre que se volvió de todos los días. Son ellos: Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada. ¿Cuál es el mayor defecto de don Julio Scherer? Pues yo creo que el mismo que su virtud, la tenacidad, ¿no? Es decir, es un hombre tan tenaz, tan obstinado en la búsqueda de la información, que se vuelve de pronto temerario, ¿no? Es decir, no sé si es un defecto, pero a nivel de los periodistas que trabajamos con él, cuando él concibe una información, la concibe de tal grado y la imagina y
la construye y la arregla en la vida cotidiana con el que haya que arreglarlo para concertar una entrevista, una información, lo que sea, o algo que él sabe, y entonces el nivel de exigencia para que se realice es tremendo, ¿no? Y luego muchas veces uno no tiene la misma capacidad de convencer a la gente, y uno llega a la entrevista y el hombre con el que don Julio había acordado la entrevista ya no quiere decir lo mismo. Había mucha represión suave, dijéramos, ¿no? Porque digo, había cooptación, ¿no? No había persecución, ¿no? Los periodistas eran seducidos, eran halagados, etcétera. Pero yo creo que con todos los cambios que se han dado en México, pues esto tenía que evolucionar, como han evolucionado otras cosas, como se abrió el voto, como se abrió, etcétera. Todo, es decir, no podíamos permanecer así mucho tiempo. Digo, pues nos tocó tener un papel en este proceso y qué bueno, ¿no? Pues nos ha enseñado a pensar, nos ha enseñado la solidaridad, nos ha enseñado la entrega, nos ha enseñado la supremacía de la libertad de expresión como realidad necesaria para una sociedad. Y a Julio, si nos estuviera viendo, le diría que ha sido un honor su amistad y que aspiro a renovarla con él. Hasta el momento, frente a los acontecimientos que ya se hilan como historia, habrá que esperar las cuentas que vaya entregando Felipe Calderón Hinojosa. No hay manera de que luzca con orgullo la banda presidencial que se ciñó el 1 de diciembre del 2006 entre militares. Vicente Fox, sin gramática ni palabra, la manchó para siempre con su intervención en la Guerra Sucia de 2006. Bien sabemos que la inteligencia, la pura inteligencia sin pasión, de nada sirve. Y Scherer es un tipo inteligente y apasionado. Entonces, también la pura pasión sin inteligencia es estéril. Bueno, Scherer tiene las dos cosas, inteligencia y pasión. No ha habido uno que se haya atrevido, en serio, con el pasado. Y hasta ahora, tampoco Felipe Calderón. Unos y otros se han cubierto, cómplices, culpables por omisión o por comisión. Uno a uno ha sabido del país abatido que les ha entregado su antecesor y han guardado silencio. Uno a uno ha sabido de violaciones a la ley, del tráfico de influencias en Los Pinos, extendido el saqueo a la República, y han sellado sus labios medrosos, víctimas de sus propias culpas. Esa determinación que tiene, de pronto se le ocurre una idea y la quiere realizar inmediatamente, ¿no? Si se está platicando ya quiere llamar por teléfono a alguien para que se haga, no da tiempo de mayor cosa. Entonces ese ritmo es el que yo te digo que es su virtud y su defecto. el movimiento, el ganar la nota y ganarla bien, ¿no? Es decir, no con una trampa, ¿no? Sino quizá con un arbusio de la inteligencia, pero basada en la realidad. Un gran país peligrosamente dividido. En un extremo, las sombras vivas de Juan Rulfo. En el otro, los cuerpos bien nutridos del poder y el dinero. Con los matices que se quieran, me parece que usted y el presidente son hoy la imagen de esos mundos. Si esto es así, cabe entre ustedes el entendimiento, la confianza que da vida a la comprensión. Sí, nosotros pensamos que sí.
Nosotros nos estamos planteando la posibilidad de un diálogo. Y toda esta movilización tiene por objetivo convencer a ese hombre que no tiene nada que perder y mucho que ganar si se sienta frente a nosotros con la decisión seria de resolver el conflicto. Esto no es fácil, porque en torno a la figura de Fox están jugando muchas fuerzas, entre ellas la suya propia. Un ser que ha optado por construirse una imagen en torno a un manejo mercadotécnico, que le dio resultados, buenos resultados. El proceso pudo hacer muy buen periodismo sin tener que preguntarle nada a nadie respecto de los límites. La mentira y la manipulación se han hecho evidentes, abrumadoras. Desde Palacio no se vela por el país, se cuida la sobrevivencia del sistema. Si tenemos un minuto, contaré una anécdota. Un día me encargó un editorial respecto de un asunto en donde teníamos puntos de vista divergentes. Alegó en favor de su posición, alegué en favor de mi posición, y como no podíamos ponernos de acuerdo, y él era el director y me lo recordó, me dijo, pues acuérdese que yo soy el director, como diciendo, haga usted lo que le estoy ordenando. Y entonces yo le dije, pues entonces encuentre quien le escriba el editorial. Y en ese momento decidí renunciar. Pero en el curso de la conversación, Julio Scherer se había dado cuenta de que los puntos de vista que yo le hacía notar eran correctos. Y entonces se fue a su oficina, me fui yo a mi oficina, y mientras yo escribía mi renuncia, él escribió el editorial, él personalmente escribió el editorial que me ordenaba escribir, pero con los puntos de vista no suyos, sino los que yo le había aducido y que lo convencieron. Esa es una grandeza. La nación ha aparecido en las medias palabras de los discursos y los informes oficiales, relegada a la tragedia esencial, la muerte que crece, y 60 millones de mexicanos en la pobreza, inmensamente lejos, distantes años luz de los mandatos de la Constitución. Yo vislumbro 2 vías para este gobierno: un túnel con la luz de salida aún invisible y un pozo. Para mi personalísima zozobra, no mantengo los ojos en el horizonte. Miguel Ángel, tan serio, tan estricto, tan severo, tan seguro de sí mismo, es un personaje central desde muchos años y particularmente en esa crisis terrible que vivimos cuando Echeverría nos despojó del periódico. Él va a decir que no es cierto porque es un hombre elegante, pero sabe que sí es cierto porque es un hombre veraz. Vicente me representa la confianza absoluta en la transparencia y en las virtudes superiores del ser humano. Le he dicho muchas veces que no solo ve claro, sino que ve lejos. Enrique Maza ha sido siempre mi maestro. Nos conocimos cuando estudiantes y nuestra amistad fue transformándose, y diría, tomando con reserva el término, engrandeciendo una relación entre 2 personas que verdaderamente se quieren. Carlos representa para mí una conducta moral. Carlos ha sido, pues sí, un guía, un conductor, un amigo, un compañero sin par. Me ha enseñado muchísimo en lo que tiene que ver con la cultura y con el arte.